En tiempos de COVID-19, todos los supuestos de la educación tradicional entran en cuestionamiento. ¿Seremos capaces de sortear estas vallas y salir fortalecidos? ¿Cómo será la educación post-pandemia? ¿Qué aprendizajes nos dejará? La educación actual nos ha dado el mundo que tenemos. ¿Será este el punto de inflexión que necesitábamos para lograr un salto exponencial que nos permita enfrentar los desafíos del ser humano en el siglo XXI? De este tema y muchos más estaremos conversando junto a Arnoldo Cisternas y otros protagonistas de la vanguardia educativa de Europa y América. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast. Estamos en el segundo episodio de esta serie en el cual estamos hablando acerca de la creatividad. Y en el primer episodio, Arnoldo, nos hablaste un poco de el cambio vertiginoso que viene y por qué es tan importante para este mundo que se está reconfigurando la creatividad. Pero creo que aún nos cuesta entender qué es, porque especialmente las personas que vienen de un mundo más tradicional, más estático, entienden la creatividad como algo primero que heredas o que simplemente viene contigo o que es un poco parte de tu ambiente, y segundo lo entienden algo como más expresivo, más ligado al arte, pero no como algo que hay que desarrollar para un mundo necesariamente laboral, científico, matemático, lo que quieras. ¿Qué es la creatividad? Muy bien, en esta época de la velocidad y la inmediatez, intentar en 5 minutos, que es lo que va a durar este podcast, responder qué es la creatividad es imposible en todos sus detalles. No es posible, porque hay más de 100 definiciones. Yo te diría que múltiples investigaciones, abordajes desde los griegos hasta hoy, o sea, es un temazo. Pero la creatividad primero no es una competencia en sí, sino que es un set de habilidades o competencias que es como un clúster, como un grupo de habilidades para poder dar cuenta del pensamiento y la actividad creativa, porque no es lo mismo solo tener pensamiento creativo, sino tener una conducta, una actitud creativa. Y lo otro que tengo que decir de inmediato es que la creatividad es un fenómeno personal y un fenómeno relacional, que se da en el proceso personal del individuo, pero se da en la relación con los otros. Ahora, pero no es algo que viene innato dentro de mí, una persona, porque me gusta la música o pintar o algo. No es algo que es como algo que viene con mi ADN, ¿cierto? Es algo que desarrollo, algo que aprendo. Hay algunas investigaciones que dicen que hay algunos factores genéticos, algunos factores hereditarios del carácter, niveles de introversión y de capacidad de alejarse de una situación y distanciarse y mirarla de distintos ángulos. Hay ciertas teorías que nos plantean cosas de este tipo. Yo lo primero que tendría que decir para aproximarnos es que hay una creatividad que es expresiva, ¿sí? Hay otra creatividad que es productiva, que tiene que ver con crear soluciones y respuestas, mientras que la otra tiene que ver con expresarnos. Y hay una creatividad que en el mundo de la empresa, del trabajo, se le habla de la innovación, que tiene que ver como una creatividad al servicio de la generación de algún tipo de valor, de algo que es valorado por la comunidad. Algo que contribuye. Algo que contribuye, valor económico, valor social, valor ambiental, como hoy día está tan de moda, y hablar sobre el valor sustentable, valor político, ¿no? Valor espiritual, si lo quieres poner en otra dimensión. Por lo tanto, uno puede ser muy creativo, muy original, muy imaginativo y tener mucha fluidez, que son todas variables que están vinculadas a las teorías sobre la creatividad, para ir generando múltiples respuestas o soluciones a un determinado problema. Sin embargo, la capacidad de plasmar es la que va a hacer la diferencia en el futuro. No solo la capacidad de especular, sino la capacidad de plasmar. Ahora, sí, debo decir algo respecto de la creatividad, citando a Gregory Bateson, y espero poder tener en uno de los podcasts que vienen a Eduardo Llanos, que es un experto y muy querido profesor en creatividad, Premio Nacional de Poesía,
él siempre nos invitó a volver a Gregory Bateson. Gregory Bateson decía algo que para mí es clave. Decía que el universo es una unidad sagrada y que la división del universo en partes siempre es arbitraria. Se hace en el lenguaje. Uh-huh. Pero que la manera en cómo separamos el universo nada lo determina en sí. Pero que la forma en cómo lo hacemos define los problemas que tenemos y por ende las soluciones posibles. Y la creatividad tiene esta belleza de cambiar de ángulo la mirada y de proponer una definición del problema distinta. No solo soluciones distintas, sino que la problematización, hacerla de una manera diferente. Y yo creo que esto la escuela no lo hace, y es uno de los grandes desafíos para los educadores, es permitirle a los estudiantes no vivir en un universo, no en un univeritas, sino en un multiverso. Cuando tú educas en un niño la capacidad de ver que una realidad puede ser narrada desde 4 ángulos y diseccionada y categorizada de forma distinta, problematizada de forma distinta, y que los resultados por ende pueden ser diferentes, tú estás entrenando desde ya esta capacidad de pensamiento divergente y no lineal, y no de descubrir cómo es la realidad, sino esta capacidad maravillosa de crear la realidad. Por lo tanto, hay una creatividad que es la que crea problemas y otra que es la innovación que los resuelve, generando algún tipo de valor económico, social, ambiental, espiritual, lo que tú quieras. Pero, como ustedes pueden ver, está en la belleza del diálogo de los niños y las niñas cuando ven que pueden mirar de distintos ángulos un mismo objeto incluso. Y puede ser deconstruido y reconstruido desde distintas posiciones. Sin embargo, hay una cantidad de estudios que hablan y dicen que el colegio, en vez de nutrir la creatividad, la castra, ¿cierto? Y de eso queremos hablar en nuestro próximo episodio. Queremos hablar de por qué las personas van perdiendo su creatividad con el correr del tiempo. Así que lo dejamos súper, mega invitados a nuestro próximo capítulo. Que estén bien. Muchas gracias.